Vamos a estudiar en este vídeo el intervalo de crecimiento y decrecimiento de una función, así como los extremos relativos. Observar que aquí, en este caso, tenemos la curva correspondiente a una función y nos dicen que es creciente desde menos infinito a menos 5. Fijaros que en el menos 5 la pendiente de la recta tangente sería paralela. Si trazo la recta tangente en este punto, es paralela al eje de las X y por tanto esto significa que la derivada para el menos 5 sería 0. Análogamente, en este punto, en el menos 3,5, pasa lo mismo. La recta tangente es paralela al eje de las X y por tanto sería igual a 0. Pasaría lo mismo en el menos 2. Esto lo vamos a emplear después para estudiar la monotonía y los extremos relativos cuando nos dan la fórmula correspondiente a la función. Por tanto, en este caso, desde menos infinito a menos 5, la función crece. Observar, desde menos infinito a menos 5. Desde menos 5, desde menos 3,5, que sería este punto, hasta menos 3 también crece. Y desde menos 3 a menos 2 también crece, así como desde 0 hasta infinito. Bien, decrece entre menos 5, fijaros, entre menos 5 y menos 3,5. A medida que aumentan los valores de X, los valores de Y van disminuyendo. Y también decrece entre menos 2 y 0, porque al aumentar los valores de X, los valores de Y, observar que van disminuyendo. Por tanto, una vez dicho esto, vamos a poner un ejemplo de una función que nos da la fórmula matemática y nos piden el intervalo de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Bien. Imaginaros que yo tengo esta función y igual a x cubo menos 5x cuadrado. Bueno, pues para estudiar el crecimiento y decrecimiento, lo que hago es hacer la primera derivada. Serían 3x cuadrado menos 10x. Esa primera derivada la igualamos a 0 y nos sale, por un lado, si sacamos factor común a la x, nos quedan 3x menos 10 igual a 0. Por tanto, una solución sería x0 y otra solución va a ser, si igualamos todo esto a 0, sería 3x menos 10 igual a 0. X igual a 10 tercios. Esto significa, fijaros, que en el 0 y en el 10 tercios la función no es ni creciente ni decreciente. Son valores que anulan la primera derivada y por tanto esto significa, como os acabo de decir, que la pendiente de la recta tangente para esos valores va a ser 0. Entonces, ¿qué hago? Cojo esos valores, los sustituyo en la recta real, el x igual a 10 tercios. Y ahora cojo un valor más pequeño que 0, por ejemplo el menos 1, un valor entre 0 y 10 tercios, por ejemplo el 1, y un valor más grande que 10 tercios, por ejemplo el 4. Y eso lo sustituyo en la primera derivada. Entonces cojo y' en el menos 1
y sustituyo ahí en la primera derivada, que sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 10 por menos 1. Y esto nos queda mayor que 0, porque esto es positivo y esto también es positivo, por tanto esto es mayor que 0. Esto significa que la función correspondiente, o sea, esto significa que la primera derivada es positiva, con lo cual la pendiente de la recta tangente a la curva es creciente, es mayor que 0, por tanto la función crece. Vale, cojo el 1 y lo sustituyo en la primera derivada. Hago lo mismo, y' en el 1. Bien, y sería 3 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 por 1. Esto serían 3 menos 10 es menos 7, por tanto es menor que 0. Quiere decir que aquí la pendiente de la recta tangente es negativa, con lo cual si la pendiente de la recta tangente es negativa, significa que la función es decreciente. Esto es importante que lo estudiéis bien. Y ahora cojo el 4, lo sustituyo en la primera derivada y pongo 3 por 4 al cuadrado menos 10 por 4. Por tanto, esto sería 4 al cuadrado 16 por 3, 48. 48 menos 10 por 4, 40. Por tanto, este resultado es mayor que 0. Luego esto significa que la pendiente de la recta tangente es positiva y consecuentemente la función es creciente. Con lo cual, tenemos que decir que la función es creciente, pues vamos a poner así, entre menos infinito y 0, unión 10 tercios hasta infinito. Y es decreciente la función entre 0 y 10 tercios. ¿Vale? Tiene además un extremo, vamos a ponerlo ahí, tiene además en x igual a 0, vamos a ver, en x igual a 0 tiene un extremo relativo. A ver, aquí, por ejemplo, en x igual a 0 tiene un máximo relativo. Y en x igual a 10 tercios, en 10 tercios, tiene un mínimo relativo. Y esto es todo. Hasta la próxima.